Estamos en Trascender y estamos tocando el tema de la sanidad, el tema de salud divina y cómo sanar. En esa parte del podcast vamos a estar hablando de no solamente la voluntad del Padre sanar o ayudarnos a vivir esa salud divina, pero también como hijos de Dios somos enviados a sanar a los enfermos. Dice, la Biblia dice que Jesús los envió y Él dijo, sana a los enfermos. Jesús vino, lo dice en Hechos 10, de que Él sanó a todos los que estaban oprimidos por el adversario. Y también dice que los que creen a Él impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Bueno, es un tema que muchas veces la gente siempre busca a una persona que es un don, es un pastor, es un apóstol. Escuchen testimonios que me parece excelente, o sea, está bueno de que escuchen el testimonio que, bueno, gente ha sido sano, entonces van y quiere que usted o algún pastor ore por ellos porque han escuchado testimonios. El problema es cuando los hijos de Dios, en vez de ellos tomar esa iniciativa de sanar a los enfermos, están ellos llevando el enfermo al pastor o al apóstol, cuando debería ser ellos con esa facilidad de tener esa confianza de sanar a los enfermos. Pero antes de entrar en eso, porque tengo unas preguntas que quiero hacerle, pero antes de entrar en eso, cuando estábamos hablando en el primer segmento del podcast, qué es lo que a veces cuesta a la gente recibir sanidad, yo le quería hacer mención a algo y preguntarle algo, porque lo he visto que usted lo ha hecho muchas veces. Y es que cuando la gente pasa adelante para recibir sanidad, y ellos comienzan a hablar y comienzan a contarle lo que les pase, todo el historial, no todos los casos, pero en algunos casos empieza a contar el historial de todas las cuestiones y esto, y de pronto usted de repente impone la mano sobre ellos y no lo dejo hablar. Y a veces hasta manera muy brusca, ¿no? Como que lo sacuda. Pero casi en todos los casos, o sea que yo he visto, no diría 100%, pero casi todos los casos, esas personas son sanas. Estaban ahí envueltos en algo y usted de repente y de manera brusca, porque generalmente es manera brusca, y a veces la gente que está mirando, de pronto hasta se enoja. Se enojan o se ofenden por eso, porque dice, qué brusco, pero casi en todos los casos se han sanado. ¿Por qué es eso? Porque uno saca a la persona del enfoque negativo del que le cuenten toda la historia a uno. Si le cuentan toda la historia, por lo menos en el caso mío, si me cuentan, pues yo no espero que me cuenten toda la historia, porque yo digo, después yo oro por ello y no va a pasar nada. ¿Quién queda culpable que no se sanó? No la persona, uno, no me sanó. Entonces, eso lo saca del enfoque de lo que le está pasando, ¿no? Sí. Y la persona en ese momento es como si quedara, su pensamiento se anula. Claro, y tal cual, es tan brusca exactamente. La interrupción de que la todo persona lo que estaba anula pensando, lo que está diciendo. Sí, y lo que estaba pensando. Exactamente, y ahí recibe el milagro. Sí. ¿no? Recibe la sanidad, el milagro, la sanidad. Sí. Por eso yo soy así, porque no le doy lugar a que la persona me cuente su pésame, o sea, lo que le está pesando, lo que le está sucediendo. Vemos un caso en la Biblia, dicen que Jesús pasó por una ciudad y dice que salió un féretro, un grupo de personas que llevaban a un chico, y él se paró y la mamá venía llorando. Bueno, todos venían llorando, seguro, ¿no?
porque todos lloran en esos casos. Pero dice que Jesús le preguntó a la mamá del chico, ¿por qué lloras? ¿No? Y bíblicamente se ve así, pero ¿qué es lo que Jesús le estaba diciendo a la mamá? Mientras tú persistas en llorar, no vas a poder ver porque la resurrección ahí, lo que yo puedo hacer en su hijo. Cuando él le pregunta, ¿por qué lloras? Es muy común que una persona llore. Es como diciendo, ¿cómo no voy a estar llorando? Claro, exactamente. Pero lo que Jesús le estaba diciendo es, mientras tú persistas en llorar, no puedes ver lo que puede suceder. Y dice que al instante tocó el féretro, dice, y el chico se levantó. No sé si estaba con una tapa puesta o no sé cómo sería, pero dice que se levantó. Se incorporó, ¿no? Sí, se incorporó sano, sí. Vivo. Sí. ¿No? Entonces, tal vez no vemos algo muy fuerte ahí o brusco que Jesús hizo, pero vaya a saber cómo fue que Jesús le habló a la mujer, porque tampoco la Biblia lo especifica, pero sí le dijo, ¿por qué lloras? Sí. ¿No? En otras palabras, si sigues llorando, no puedes ver el milagro que yo te puedo dar. Y a veces hay que hacerle eso a la gente. Si sigues diciendo las cosas que te están pasando, no vas a poder recibir nada. Por eso yo soy de esa manera, ¿no? Soy muy, muy radical. Yo aprendí cosas radicales. Recuerdo un caso que no viene mucho con la sanidad, pero recuerdo un caso, estaba lloviendo, pero torrencialmente. Yo estaba metido en un techo, porque era la parada de colectivos ahí, donde pasaban los colectivos, y la estaba esperando, y de pronto apareció un borracho. Éramos 5 personas que estábamos ahí, apareció un borracho, y no se dirigió a las otras personas para incitarlos a pelear. Vino y me dijo a mí, dice, ¿quieres pelear? ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? Y yo le digo, no quiero pelear. Dice, ¿por qué no quieres pelear? Vamos a pelear, vamos a mojarnos. Y yo, no me quiero mojar. Y se me acercó así, me puso la cara justo en mi cara, y me dice, vamos a pelear. Le digo, no quiero pelear. Y yo le dije eso, le dije, Cristo te ama. Cuando yo le dije eso, hizo así, ¡bum! Y se desplomó en el suelo. Pero yo no lo toqué. Es como si yo le hubiera pegado una trompa. La gente que estaba ahí creyó, seguro. No, porque a veces la gente no se mete en la secuencia de lo que está sucediendo. Entonces seguro creyeron que yo le había pegado, ¿no? Porque todos se quedaron mirándome y diciendo, ¿lo bajaste? Y se quedó ahí un ratito. Yo me quedé ahí al lado de él. Y después se paró y ya no estaba. Cayó borracho y se levantó totalmente sobrio. Ya no estaba borracho. Sí, y me dice, ¿tú qué eres, cristiano? Le digo, sí, soy cristiano. Dice, ¿a qué iglesia vas? El muchacho hablando ya conmigo. Dice, ¿a qué iglesia? Entonces le dije, la iglesia. Dice, ¿sabe qué? Yo crecí en un hogar cristiano, después me separé de las cosas de la iglesia, dice, y así estaba mi vida hasta el día de hoy. Dice, tú no me tocaste, dice, pero algo, al escuchar la voz, algo me pasó. Cosas radicales que uno puede ver, ¿no? Y que lo van formando. Que es para todos. Es para todos. Sí. Es para todos, no solamente es para nosotros, es para toda la iglesia, para todo aquel que cree. Porque lo que usted estaba diciendo, o lo que tú estabas diciendo hace un rato, Jesús dijo, vayan y pongan las manos a los enfermos y ellos sanarán. No dice, hagan una oración, griten. No, solamente como yo estoy gritando ahora. Sino que él dijo, vayan y impongan las manos sobre ellos, solamente imponer las manos. Si uno tiene la seguridad de que él lo dijo, y uno va y impone las manos sobre la persona es sana. Ahora, ¿cómo puede? Porque yo creería que es el anhelo de la mayoría de los hijos de Dios ver esa manifestación. Esa manifestación claro, sí. A través de sus vidas, no sentir esa duda, no tener ese segundo pensamiento. ¿Cómo pueden o qué, o sea, cómo, no sé cómo hacerlo, porque decir la pregunta, formular la pregunta, porque digo, ¿qué deben hacer? Entonces, en realidad, tiene que tener confianza en quiénes son, en el ser. Es tener confianza en lo que el Señor dijo. Porque si Él dijo
si es verdad que Él lo dijo, impongan las manos a los enfermos y ellos sanarán, es tener la confianza de hacer lo que Él dijo. Sí, significa que también, por ejemplo, yo recuerdo que en una oportunidad a mí me alumbró el entendimiento. Él dijo, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. No es algo que yo estoy queriendo fabricar. Yo no tengo que fabricar una sanidad. No tengo que hacer por mi cuenta una sanidad. Yo tengo que responder a las instrucciones de Jesús con confianza, con seguridad, de saber que soy un hijo de Dios, el Espíritu Santo vive y mora dentro de mí. Entonces, impondrán las manos sobre los enfermos, es mi responsabilidad, y se sanarán. Es la responsabilidad del Señor confirmar su palabra con las señales y con los milagros que siguen su palabra. Claro, sí. Yo creo que también pasa porque, por ejemplo, cuando Jesús le dijo a los discípulos, denle ustedes de comer. ¿Recuerdan a la multitud? Sí. Ellos dijeron, ¿y dónde vamos a...? ¿De dónde? Porque ellos entendieron que les estaba diciendo a ellos, denle ustedes de comer. Y ellos pensaron netamente desde sus recursos naturales. Exactamente. Pero ¿dónde estaban los recursos de ellos? Dentro de ellos. Si ellos hubieran agarrado el pan y los peces, Jesús ni hubiera tenido que orar por los panes y los peces, sino que ellos lo hubieran hecho, ¿no? Entonces yo creo que también la sanidad pasa, impondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Pasa también por la vivencia de que yo también lo puedo hacer. Porque la mayoría de sanidades que nosotros hemos visto, digamos, yo no he visto al Padre ahí parado sanando. Porque esa es la creencia de mucha gente, que el Padre está ahí parado sanando, o algún ángel viene y toca a la persona. No, nosotros lo hemos hecho. Porque ¿quién está en nosotros? Él. Sí. ¿No? Entonces, como Él es, tú lo decías el viernes pasado, el sábado pasado, perdón, de que como Él es, nosotros somos en este mundo. En otras palabras, si podemos usar una palabra común, igual a Él, nosotros somos hoy. Sí, yo creo que también es importante, quiero que después que cuente testimonio de cómo usted empezó a, creo que usted oró por un árbol primero. Sí. ¿No? Sí. ¿Quiere que lo cuente ya? Sí, cuéntelo. Sí, yo tenía temor, era un horror, porque en esa iglesia donde yo iba, se oraba por la gente, se oraba por sanidad, y yo quería hacerlo, pero me daba temor, y yo, la cosa que uno dice, ¿y qué pasa si no se sana? ¿No? Porque es una pregunta que todo el mundo se hace, ¿y qué pasa si no se sana? ¿No? El temor. Entonces, justo iba yo caminando por la vereda de la calle y iba pensando en eso. Qué ganas de ver un enfermo que se sane, o una persona que camine, o paralítico, porque en ese entonces en la ciudad donde nosotros vivíamos había mucha gente que tenía problemas motrices, ¿no? Gente que estaba en el suelo pidiendo cosas así, pidiendo limosna porque había algún problema en las piernas, ¿no? Y recuerdo que el Espíritu Santo me dijo esto, ¿ves ese árbol que está ahí? Le digo, sí. Así, una cosa tan sencilla. Dice, ore por él. Así que yo fui y oré por él, por el árbol. No sé si le pasó algo al árbol, no sé si todavía está allí ese árbol, o lo cortaron o se secó, no sé. Pero recuerdo que fui y puse las manos y dije, te sano en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo me habló y dice, vio lo fácil que él, y ahí yo me volví radical. A toda persona, ya fuera en la parada de colectivo, en el colectivo, en todo lado. Bueno, pero ahí es cuando Jesús dijo, ¿qué es más fácil decir? Es fácil decir, sé sano, sé sano en tu enfermedad, sé libre de tu enfermedad. Es la convicción de esa relación que tenemos con Cristo, de saber que Él está con nosotros y yo no necesito tener un don especial, no tengo que sentir algo especial, no tengo que sentir fuego en mis manos o no tengo que sentir un impulso
que no puedo contener para ir a sanar a una persona. Es seguir las instrucciones de Cristo. Como Él es, nosotros somos en este mundo. En este mundo, exactamente. Y a veces la gente piensa, pero ¿qué es el temor que usted decía que tenía? ¿Qué pasa si no pasa nada? Pensar ese pensamiento, ¿qué pasa si no pasa nada? Cuesta la misma energía de pensar o preguntar, ¿y qué pasa si sí pasa algo? Claro. Entonces, requiere de la misma energía, la misma, todo depende de donde uno se enfoca. También una de las cosas que nosotros venimos hablando y pensando mucho, o sea, meditando y aprendiendo en este tiempo, es el hecho de que somos una unidad divina, ¿no? Y Jesús oró por esa unidad. Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, así ellos en nosotros y nosotros en ti. De saber que cuando yo pongo mis manos sobre un enfermo y digo, sé sano, ahí está Cristo, ahí también juntamente conmigo haciendo exactamente lo mismo. Solamente Cristo, está el Padre, está el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que toda la deidad habita corporalmente en Él. Dice, y Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, si nosotros somos el cuerpo, eso es lo corporal que está hablando el apóstol Pablo. Entonces, no solamente Jesús está en el Señor Jesús, sino el Padre y el Espíritu Santo están en nosotros. Pero esa es la vivencia que la gente tiene que todos tenemos que tener, ¿no? Bueno, mucha gente también ha dicho, por ejemplo, y no, pero fulano de tal, tantas personas han sido sanadas por medio de su vida. Y yo pienso que muchas veces es porque esta persona ha ido más veces a impartir y sanar que aquel que queda pensando y si hago y si no hago y qué pasa y entonces no lo hacen. Obviamente que no van a haber sanidades a través de su vida porque se retienen. Sí, recuerdo el hombre que un predicador americano que oró por 1000 personas y ninguna se sanó. Cuando oró por las 1001, ahí empezó a ver él sanidades. Y después, fue tremendo su ministerio de cuántas personas fueron sanas, pero él tuvo que orar por 1000 personas y ninguna de esas personas se sanaron. Ahora, es fácil decir, y bueno, yo oré por 100, 200, 300, 400, 1000 y nada sucedió. Es muy fácil decir, no lo hago más, ¿no? Perder capaz que para algunas personas oren por 1 o 2 y no pasa nada, ya a partir de ahí. Es verdad, no quieren arriesgarse y es afirmarse constancia, vivencia. Si uno no se sanó, bueno, no importa, vamos a orar por otro. Y eso es lo que le decimos a la gente, no tengan temor, a los ministros, a los miembros de los encuentros, no tengan temor de orar por las personas, no importa la situación por la cual la persona está pasando. Ustedes oren, si no sucede nada, pues lo hacen otra vez, y si no sucede nada, lo hacen otra vez hasta que suceda. Ahí nadie lo para usted, ahí ya no va a haber ningún caso que lo pueda parar a usted. Así que sí, eso es tremendo, es tremendo. Bueno, para ir terminando, una de las cosas que quiero animarles, tal cual como hizo el apóstol Martín, es la madurez como hijos de Dios en la cual tenemos que vivir, es no tropezar por lo que no sucede, sino reafirmarnos en las verdades que sabemos en Cristo y seguir meditando en sus verdades. Cuando hay cosas que no logramos entender, orar por una persona, no orar por la persona, sanar a una persona y no ver la sanidad, mejor dicho, no tropezar por eso. No entendemos, no lo tenemos que entender. Donde sí tenemos que enfocarnos es en las verdades, en las palabras de Cristo. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Hay una sociedad en necesidad de salud física, de liberación, de ser libre de toda opresión emocional, mental y física. Entonces, esa es la parte de
los hijos de Dios, de ir y manifestar el amor de Dios. Cuando nosotros lo hacemos, ahí está Cristo juntamente con nosotros, confirmando su palabra con señales y milagros y sanidades. Un agradecimiento especial, Apóstol Martín, gracias por estar. Ha sido más allá que compartimos todos los días, pero ha sido muy grato compartir este podcast y tirar de toda la sabiduría, las experiencias y vivencias que ha tenido con Cristo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Sí, sí. Habrá otro. ¿Ah? Sí, seguro que sí. Apenas compartimos una pequeña porción de lo que nosotros hemos vivido, pero yo creo que les va a ayudar mucho a cada una de las personas que van a escuchar. Y como dijo el apóstol, aquellos que quieren comentar, comenten, aún si tienen preguntas, ¿no? Porque de las preguntas pueden salir otro podcast. Sí, tal cual. Así que muchas gracias por la invitación. Sí, ha sido un gusto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Así que gracias por estar compartiendo con nosotros aquí en Trascender, un lugar donde nosotros sacamos los límites de nuestras vidas, donde vamos descubriendo dimensiones mayores en Cristo y aprendiendo a vivir la plenitud de la transformación. Esperamos tus comentarios y si no lo has hecho, suscríbete en el canal de YouTube y lo esperamos en el próximo podcast.